Ay, damas y caballeros, con ustedes, el magnífico, el maravilloso, el increíble expiatorio tema que vamos a tratar hoy de la arquitectura moderna. ¿En dónde? Dentro de Cataluña. ¿Y dónde más? Bueno, solamente dentro de Cataluña. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos elementos importantes. Tenemos que hacer varias comparaciones, bueno, entre lo que fueron más que todos los arquitectos. Vamos a hablar de la arquitectura moderna. También hubieron artistas en todos los campos, plásticas y pintura, pero solamente nos centramos en 3 grandes arquitectos. ¿Cuáles pueden ser? Dime nombres típicos de la zona de Cataluña, de la zona de Barcelona. Listo, Joan, algo así como un Joan, sí, es muy Joseph, Joan. También estaría dentro de ellos Antoni. No es el Anthony aquí, sino que es el Anthony de allá, el Anthony Gaudí. ¿Y por qué? Parece que la terminación en la I es parte fundamental en medio de la cultura, de lo que conocemos hoy como, ¿sí?, Barcelona o Cataluña. No en vano, entonces, este gran arquitecto tomaría bases de varios arquitectos. ¿Como cuáles otros arquitectos? Por favor, céntrate. ¿Cuáles son los arquitectos de donde partió entonces Antoni Gaudí? Mira, los arquitectos se llamaban, no Luis, no es Luis normal, sino Lluís, pucha, doble L, Lluís Domènech, Luis Domènech, Josep Puig y Montaner. Josep Puig, Montaner. Ah, no, mentiras. Lluís Domènech y Montaner, Josep Puig y Cadafalch. Ellos tendrían algo que ver también con algunas obras que luego fueron patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO. Qué bueno. Entre ellos también estarían otros arquitectos como cuáles, como Enric Segner, como Juan Rubio y Josep María Lujol. De allí partió Gaudí, de esa idea de arquitectura que tenía una relación estrecha entonces con la geografía, de donde vamos a partir, de Cataluña, de Barcelona, y también tendría mucha historia. Es que hay varios aspectos. ¿Cómo vamos a tocar esto, el tema de la arquitectura? Vámonos con el estilo urbano y el estilo burgués. Es que resulta que vamos a mezclar el tema el urbano con el tema de los burgueses. Porque la edad del modernismo, más que todo, busca rescatar las riquezas de las burgueses. La riqueza de los burgueses en la edad del modernismo. Más que todo, en finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Vamos entonces también a tocar la segunda parte del siglo XIX, sí. Vamos a hablar entonces del comienzo del siglo XX, sí. Es que hubieron arquitectos y en sus primeros pasos pues estarían muy vinculados a la política. Entonces surgirían movimientos catalanes conocidos bajo el nombre del Jove Catalunya o con el nombre Renaissance, como un movimiento cultural literario
y que buscaría recoger la lengua catalana como un lenguaje literario. Tenemos esas influencias y los arquitectos que se iban formando. Más que todo fue el arquitecto llamado Lluís Domènech, quien también lideró el cargo de diputado, tenía un perfil político y estuvo formando sí, sus movimientos catalanes. Después fue presidente de la Unión Catalana. O sea, también hizo formó parte de otros movimientos como el Centre Català. También hizo parte de la entidad de las bases fijadas en el primer congreso. O sea, estuvo este señor arquitecto llamado Lluís Domènech dentro del centro catalán, dentro del movimiento Centre Català, estuvo fijando las bases en el primer congreso, defendiendo los intereses de las minorías o defendiendo los intereses morales. Estuvo este señor arquitecto llamado Lluís Domènech. Estuvo entonces en el Jove Catalunya, sí, como un movimiento de jóvenes. ¿Y qué había ahí? Pues era liderado por Josep Massini, el señor Josep Massini, en 1870. Y aquí, este movimiento llamado Jove Catalunya era más que todo romanticismo, con algunos matices radicales, dice. Hay un movimiento catalán, sí, influido por el señor Josep Massini, llamado Jove Catalán. Ahí estuvo el señor entonces arquitecto Lluís Domènech. También pasaría a ser parte y presidente del movimiento Unió catalanista, y también en el movimiento Centre Català. Es una entidad catalana. Y con fijó unas bases muy importantes en el primer congreso catalán. El señor arquitecto Lluís Domènech, ¿quién fue? Pues tenemos que se formó como político y también se formó como arquitecto. ¡Qué interesante! Cuéntame más. Bueno, entonces tenemos que el modernismo se caracterizaba por el estilo urbano y el estilo burgués, porque el modernismo fomentaba, bueno, en medio de los Cataluña, la burguesía, y en todos los países buscaba resaltar a los burgueses. Sí, eso hacían, que se sienten bien, mostrando su identidad, mostrando esa identidad catalana, una cultura, una sensibilidad al arte. Entonces ven la manera de satisfacer sus ansias, y a esto han llamado la modernización. Una modernización, por favor, es que quiero saciarme de estas ansias, de la cultura, de lo sensible al arte. Quiero expresar mi identidad catalana libremente. Quiero poner manifiesto que tengo riqueza. Así pensarían entonces en la época. Una expresión universal, el modernismo. Se apoyaba entonces en lo urbano y en lo burgués. La arquitectura surge en todas las áreas, también la pintura y la escultura. Nos vamos a centrar solo en lo que fue, bueno, más que todo, las bases de donde partió Antoni Gaudí, o sea, Lluís Domènech. Hay una relación geográfica en Cataluña, sí, también en Barcelona, ok. Esto a finales del siglo XIX, a comienzos del XX, ok. Y háblame de una vez por todas de las tendencias arquitectónicas, di algo, por favor. Tenemos que la característica que encontramos en la arquitectura modernista, del modernismo, que rechaza en la arquitectura industrial de la primera mitad del siglo XIX.
Antes, arquitectura industrial en la primera mitad del siglo XIX. Luego desarrollan nuevos conceptos en una arquitectura que ha sido basada, según expresan, en la naturaleza, que emplean unos materiales de construcción nuevos, formas en medio de los edificios, figuras en medio de las fachadas. Ok, el modernismo en la arquitectura, formas en los edificios, figuras en las fachadas. Y entonces los arquitectos y los escultores andarían felices, colocando edificios y fachadas llenas de hojas, llenas de pájaros, de mariposas, de decoraciones, figuras adosadas, figuras con adornos de piedra y de cerámica. Esto hacía parte de la decoración del paisaje de las calles de Barcelona. ¿Hay una tendencia arquitectónica, sí o no? Sí. Vienen del cambio de la arquitectura industrial a un nuevo concepto, según ellos, una arquitectura basada en la naturaleza, donde se emplean materiales nuevos. Ya. Elementos como que de cerámica, elementos como cerámica de color, figuras y tamaños, animales, y todo producto del arte, producto del modernismo de la época. ¿Una tendencia arquitectónica, sí o no? Sí. Nuevas formas en los edificios, en los muros del siglo XX. Estarían pensando, uy, vamos a pasar a un siglo XX, ¿qué vamos a hacer en arquitectura? Joder, no sé qué va a pasar, pero algo tiene que cambiar, vamos a pasar al siglo XX. Se dio entonces lo que fue la tendencia en la arquitectura gracias al movimiento del modernismo y las consecuencias de la revolución industrial fueron relevantes, pues empezaría en el siglo XX. Y habrían desarrollado diversos países también. Su forma de vida estaría cambiando. Un crecimiento en medio de la ciudad, por favor, un crecimiento en medio de las industrias, por favor. Es que resulta que han construido un ferrocarril, una máquina de vapor, han introducido la electricidad, ¿qué voy a hacer? Estarían entonces disfrutando de un nuevo estilo, un art nouveau, en medio del paisaje, de las calles, en medio de la cultura. Estarían en medio de esa emoción a la cual llamaron el Art Nouveau. Bueno, esto lo podrían visualizar todos en medio del Museo del Modernismo Catalán. Museo del Modernismo Catalán. Así lo llamaron. Y ahí habrían, importantes pinturas también. Vámonos entonces a conocer más a fondo al señor arquitecto Louis Domenech. Que son muchas obras. ¿Están todas? ¿Cómo que no? Solamente vamos a hablar de algunos rasgos particulares. Pues el señor Louis Domenech y Montaner, pues nació en 1849 y se murió en 1923. Qué curioso que hayan puesto pues estas fechas, porque la Exposición Universal de Barcelona, digamos que fue relevante en la época. La Exposición Universal de Barcelona, 1888, 1929. Es decir, en la Exposición Universal de Barcelona no estaría el señor Louis Domenech en Barcelona. Fue educado en la Universidad de Barcelona. Ocuparía un cargo como catedrático rápidamente, como político, el señor arquitecto Louis Domenech. Hay obras que marcan, sí. Hay edificios, sí, con un estilo modernista catalán. Recordemos que el señor político entraría a formar parte de una presidencia de una liga de Cataluña. ¡Wow!
También haría parte de la Unión de los Catalanes, de la Asamblea, de la Liga. Ok, pero sin duda no podríamos hablar de Domenech de una forma concisa sin entender tampoco la idea de mosaicos. Los mosaicos pues son obras artísticas muy bien, elaboradas de piezas de piedra, de cerámica, muy bien, con vidrios, materiales especiales, acabados, con diversas formas y colores. En las tejas, bueno, también puede ser en las tejas. Lecho fresco de yeso, de cal, de polvo, de arcilla o de cemento, o con otros aglomerantes, también se hacían los mosaicos, y formarían composiciones geométricas, claro que sí. Una profusión de mosaicos, por favor, una explosión de colores en medio de la profusión de mosaicos, que tendrían cerámicas y vidrios policromados. Muy bien. Ya hablando de este tema, hablamos de Domenech como arquitecto. Pues con el paso del tiempo, habría una tendencia a hacer edificios ligeros. Ya vendría, curiosamente, la tendencia a hacer edificios ligeros, pero antes tendría que haber vivido algo también. Pues sus estructuras nos hablan del hierro, que se muestra a la vista el hierro. Dice ahí, el hierro, aquí estoy, se deja a la vista la estructura del hierro, la estructura de la cerámica, y pues son técnicas que se han ido perfeccionando en cada una de las obras del señor arquitecto Domenech, Luis Domenech. Nos expuso entonces esa técnica que se fue desarrollando mostrando la estructura del hierro y mostrando la estructura también con cerámicas. Y así la técnica se fue perfeccionando hasta que llegó a ser el Palacio de la Música catalana. Llegó a ser palacios donde la decoración de la fachada, ¿cuál era? Ya sabían cómo era, con flores, con pájaros, con palomas. Evidentemente siempre habría una racionalidad en la estructura, pero tendría sus decorados, con elementos ornamentales muy extraordinarios, con muchas inspiraciones con la corriente arquitectónica, en lo hispano, en lo árabe. Había esa corriente arquitectónica en lo hispano, en lo árabe. Perfecto. Teniendo entonces esa corriente arquitectónica en lo hispano, en lo árabe. ¿Qué pasaría? Llegarían las curvas, llegarían las líneas, llegaría el modernismo. Y habría una exposición importante para todos los catalanes en la Exposición Universal de 1888-1923. Ok. Y habría que ver el Museo Zoológico, el cual sería el Castillo de los Tres Dragones. ¿Dónde se desarrolla esta exposición importante para todos? En el Museo Zoológico, bueno, que tiene una fachada como un castillo de los llamado Castillo de los Tres Dragones. Hay una profusión de mosaicos, sí. Hay cerámica, hay vidrio policromado, sí. ¡Qué belleza! ¿Y qué con ello? Bueno, pues entonces contribuye a exposiciones, contribuye a desarrollo del Museo Zoológico de la ciudad. Tenemos que el señor Domenech, sí, era un hombre político, diputado, muy triunfador, candidato, por algo que era llamado los Cuatro Presidentes de 1901. Tenemos el candidato, también era un diputado candidato desencantado del poder. Ya en 1903, comenzando el siglo XX, dijo, no, ya me cansé del poder. Esta vaina del poder es pura peloteadera. Mejor me dedico a investigar acerca de la historia del arte. Mejor me dedico a la arqueología o a la historia del arte, a investigar. Y así fue como terminaría su distinguida labor, ya dedicado de lleno a la investigación. Así fue.
Teníamos que habían materiales en medio de las estructuras que se dejaban ver, como lo era el hierro, como lo era la cerámica también. Había un mantenimiento muy interesante como una ornamentación. Hay un tratamiento con la ornamentación. Como un elemento de primer orden lo tendrían entonces. Y esto en compañía de todas las técnicas posibles en medio de los mosaicos. Era una arquitectura muy colorida, sí. No en vano la bandera catalana habla de un amarillo, de un rojo, haciendo alusión a una mujer, lo cual puede ser interesante. Otra buena característica es también lo que ocurrió en esa época, pues se hablaría de construcción de hospitales, pero en medio de un edificio reunirían 6 hospitales. ¿Qué pasaría si reúnen 6 hospitales en un mismo edificio en este momento? 6 EPS, 6 entidades dedicadas a la salud en un solo edificio. Así ocurrió con el Hospital San Pablo, que queda en la ciudad de Barcelona, al cual le fue otorgado este proyecto al señor Domenech. Era un conjunto de edificios. ¿Pueden ustedes imaginar cuántos edificios? No, son muchos. 13 edificios en total. Era el proyecto en medio de 13 edificios. Claro, empezaría el siglo XX haciendo un proyecto de 13 edificios. Eso es mucho. Del 1902 a 1913, conjunto de edificios en Barcelona y además, métale además una iglesia gótica y una casa del siglo XV. ¡Ah, qué maravilla! Esto era algo para gente iluminada. Vea, su proyecto va a constar de 13 edificios para comenzar el siglo XX y además métale una iglesia gótica y una casa del siglo XV. Esto va a marcar su vida y también la de su hijo, también la de sus generaciones, perdón. Entonces tenemos que el Hospital de San Pablo marcaría a este señor arquitecto por su valor. Eso de construir hospitales en medio de un solo edificio, eso de mezclar el patrimonio de la humanidad. Pues miren lo que hizo, se creó un objetivo de reunir un edificio con 6 hospitales. ¿Y qué pasa? ¿Cuáles eran? El Hospital de Desvilar, el Hospital de Marcos, de Colón, de Vilar, el Hospital del Santo Eulalia, de Santa Margarita. Eran 6 en total. El hospital combinaría elementos del estilo gótico, del estilo renacentista, del estilo barroco. ¿Qué proyecto? 13 edificios y mezcla estilo gótico, renacentista y barroco. Se construyó entonces como que en 2 partes. La primera parte en 1902 al 1913. Bueno, se construye y fue otorgada la primera piedra por el señor Guillem Aviel. ¡Wow! Tenemos, sí, claro, ocurrió esta gran construcción, muchachos. Esta construcción del Hospital de San Pablo en la ciudad de Barcelona no es cualquier cosa. Hay que preguntarle, ¿quién era el señor arquitecto Domenech? Luis Domenech y Montaner. Pues este se encargaría de le fue adquirido gracias al Ayuntamiento de Barcelona en la ciudad de Barcelona en 1926, la sede también de la Biblioteca de Cataluña. Entonces a su proyecto de varios edificios se le añadía la Biblioteca de Cataluña. A esto le hicieron varios estudios, claro que sí, le hicieron modificaciones al transcurso de los años, sí, la estructura fue alterada de la estructura original, claro que sí. Tocaría meter ahora un edificio y 6 hospitales y una biblioteca dentro de un recinto cerrado, un monasterio. Por favor, háblenme más bien de los monasterios. Sí, es parte de la cultura hispana. De España, los monasterios, sí, claro que sí. Lo puedo ver, lo puedo notar. Es que es interesante hablar de la arquitectura en medio de los monasterios. Bueno, sí. Hablan del comienzo del siglo XX también. Entonces nos sirve.
Existen entonces estas propuestas y es el señor arquitecto Luis Domenech quien hace que todo suceda bien. Es que resulta que vendrían con la idea de no hacer separaciones en medio de los interiores de los espacios, en medio de estas estructuras. Desde la Edad Media estaban estas estructuras. En medio de la Edad Media habrían estructuras que no tendrían separaciones, no habría separaciones. Entonces, ¿qué? Entonces comenzarían a cegarse, no, sino segregarse. Entonces resulta que las comunidades en medio de los monasterios comenzarían a segregarse. ¿Y qué pasaría? Comenzarían entonces a excavar, a hacer subdivisiones internas. Entonces se encargarían además de mejorar los monasterios haciendo subdivisiones internas. Entonces esto era un señor proyecto. Así es. Hacían subdivisiones internas en medio de los monasterios y estos vendrían desde la Edad Media. Esto era llegar al siglo XX completamente, muchachos, ¿no lo creen? Interactuar, intervenir, una estructura que vendría de la Edad Media, del siglo XV, intervenir iglesias góticas, intervenir estructuras del siglo XV, intervenir monasterios con mayores subdivisiones internas. Era un señor proyecto para el señor arquitecto, de tal manera que se iba a notar en dos partes, más que todo. Habían más partes. En dos partes, por favor. Entonces, ¿cuáles serían esas dos partes? Hay un lado septentrional, digamos. Llamémoslo lado septentrional en medio de este proyecto. Un lado septentrional, sí, y que alberga la casa del siglo XVII. Y también alberga el colegio de los médicos, el colegio de la cirugía del siglo XVIII. Imagínense el señor proyecto. Por una parte tendría el lado septentrional, en la cual se alberga la casa del siglo XII y también el colegio de los cirujanos del siglo XIII. A esto se le añade el sector central. El sector central, pues es una iglesia también de institución. Hay elementos que han sido añadidos. Hay formas de U en medio de esta otra parte, que es el sector central, formas de U. ¿Y qué? En el sector central pues está el patio, muchachos. ¿Qué es un claustro sino un patio, muchachos? ¿Quién va a decir que un patio no va a generar esa sensación de claustro y de comienzos del siglo XX? Era un señor proyecto lo que estaba formándose. Así fue que los patios garantizaban el éxito funcional a todo el proyecto. Claro, en medio de un proyecto un proyecto de construcción en el cual iban a intervenir el monasterio y tendrían ya, por supuesto, un patio central y muy funcional, y una separación habría entre hospitales y la iglesia gótica. Entonces estaría un señor proyecto porque estaría separando el patio, los hospitales, de lo que sería una iglesia gótica. Es que sería una remodelación total y verdadera. Y a eso súmele que habrían detalles del arte en las esquinas. El siglo XV, ¿qué pasaría? Habría una modificación, se estaría haciendo una remodelación. Pues estarían tumbando una ala de esta supernave para construir un patio y un patio porticado. Están hablando de patios porticados y a un patio se le va a sumar otro patio porticado. Así fue como existió finalmente un patio gigantesco y unas escaleras frontales que conducen ¿a dónde? Pues claro, conducen hacia la biblioteca. ¿Hacia dónde quedaría entonces la biblioteca a la cual le asignaron el proyecto de Cataluña? La biblioteca de Cataluña, fácil, un
patio se le suma al otro patio, entonces habría unas escaleras frontales y allí ubicarían esta biblioteca. Esto es una sensación de proyecto del siglo XX completamente. Hay una gran nave rectangular, sí. Le hacen modificaciones a las alas, queda de tal forma que quedan dos patios, uno se le suma al otro. Y como finalmente ubican la biblioteca pasando las escaleras frontales. Esto es un señor proyecto para el siglo XX. Así fue como ocurrió una gran nave rectangular y una cubierta de bóvedas también. Súmele ya. Ok. Es que era impresionante todo lo que estaba sucediendo. Y al señor Domenech se le fue todo también con su hijo. Imagínese el hijo trabajando en el proyecto del papá. Así fue el hijo llamado Per Domenech y Roura, que siendo que el trabajo comenzó en 1902, comenzando el siglo XX, la primera parte sería hasta 1913, pero su hijo retomó sus labores en 1920, imagínense, 1920. Sigue el proyecto, la segunda parte del proyecto del padre de Louis Domenech pasa a Per Domenech, padre e hijo, siguen con sus trabajos de arquitectura y mientras que el padre tendría que sumarle 13 edificios, el hijo le sumó 6 edificios en 1920. Señor proyecto, para que junten al padre y al hijo, diciendo que el padre haría una labor inmensa, con 13 edificios el hijo le iba a sumar 6 edificios más. Esto ya era muy grande. 6 edificios de modernidad además. Numerosos pabellones también. Esto fue la sensación, muchachos. Sí, es que se me olvidaba decirles lo maravilloso que fue para ellos involucrarse con los monasterios y hacerle un caminito nuevo, unas subdivisiones internas nuevas, porque estarían entonces involucrándose con los tabiques, ¿sí? Le sumen tabiques, provocando nuevos espacios. ¿Cómo iban a hacer nuevas subdivisiones internas en los monasterios? Gracias a los tabiques, gracias a esas largas naves longitudinales, pues se le suman los tabiques y esto genera nuevos espacios. Eso es la aclaración solamente. Entonces este proyecto de padre e hijo cambiaría la noción de la cultura de comienzos del siglo XX. Y fue fundamental saber esto, que padre e hijo estarían haciendo lo que sería un patrimonio cultural según la UNESCO, llevándose todos los méritos, todos los premios. Y es así como se genera la arquitectura moderna, partiendo de este tremendo proyecto para tremendo arquitecto, de donde partiría Antoni Gaudí. De estas cosas partiría. Podemos hacer un análisis rápido, una comparación de un hospital con otro hospital. Tenían el hospital de San Pablo, pero a esto también se le veía la opción de comparar con otro hospital, el hospital de Santa Cruz. Entonces está el hospital de San Pablo y el hospital de Santa Cruz. Esto es un edificio gótico del siglo XV y está en el hospital, está en las calles, sí, del hospital. A esto le fue otorgado el proyecto al señor Arani Varghese. Este edificio gótico tiene 3 niveles y 2 pisos. Entonces, hasta ahí es la labor en medio de los hospitales que se vincularían con toda la sociedad, con una biblioteca de Cataluña, con un monasterio, con qué más, con la idea de separar lo que sería hospitales de la iglesia, lo que sería separar las escuelas de medicina para transformarlo todo. Hasta ahí podemos decir
¿Qué, señor proyecto? Vamos, hasta aquí con ustedes. Muchas gracias por todo.